Buenas noches, bienvenidos a la quinta Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana. Bienvenidos especialmente nuestros amigos del Liberty Fund. Welcome to the fifth Liberty Dinner of the Instituto Juan de Mariana. Y bienvenidos nuestros amigos que han venido este año de unos cuantos países para estar con nosotros en esta cena. Hoy tenemos amigos que nos acompañan de Alemania, de Italia, de Francia, de Portugal, de Panamá, de República Dominicana, de Perú, de Argentina, de Venezuela y, cómo no, de Guatemala. Y seguro que me llevaré luego un tirón de orejas por algún país que me he olvidado. Ha sido un año trepidante y desde la última Cena de la Libertad que tuvimos, en la que dimos el premio Juan de Mariana a nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner, han pasado un montón de cosas, no solo en el instituto, sino en nuestra sociedad. Si recuerdan, hace un año estaba todo el mundo buscando brotes verdes por debajo de las piedras. Todo el mundo creía ver brotes verdes. Y uno levantaba un ladrillo y encontraba 20 brotes verdes. Poco después de la cena que tuvimos el año pasado, Obama decidió llamar a Zapatero y le explicó que estábamos al borde del precipicio. Seguramente a Obama también le llamaron y le explicaron que estábamos al borde del precipicio. Y desde entonces pues hemos tenido una aventura que es algo así como ver a toda la población leyendo La rebelión de Atlas montado en una montaña rusa. Y ha sido divertido, ¿no? Pienso. Claro que hemos sufrido, pero al mismo tiempo ha sido divertido. Ha sido divertido desde el punto de vista político, ver cómo nuestros políticos de izquierda y de derecha se daban cuenta poco a poco de que todas aquellas promesas y maravillas que ellos habían creado, pues eran ahora la causa última de las penalidades que sufríamos. Y sin embargo el debate político sigue prácticamente igual que como estaba antes, porque unos dicen que hemos sido los más sociales y los otros dicen nosotros lo seríamos bastante más que ustedes. Sin embargo, la ciudadanía parece bastante descontenta, ¿no? Y quizá eso es lo más simpático y más prometedor de todo el asunto. La ciudadanía parece que ha dejado de creer en que esas soluciones maravillosas nos las puedan traer los políticos por sí solos y empiezan a buscar en todo tipo de alternativas. Ahora, cuando la ciudadanía busca otro tipo de alternativas, creo que es el momento en el que tenemos que redoblar los esfuerzos. No solo el Instituto Juan de Mariana, que creo que hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo del último año, sino otras muchas instituciones liberales que por fortuna trabajan igual de bien que nosotros en España y fuera de España, por supuesto. Y muchos individuos que no pertenecen a ninguna institución y han trabajado muy duro a lo largo del año para explicar los fundamentos de una sociedad de personas libres y responsables y al mismo tiempo también para explicar las causas concretas de problemas que estamos viviendo. De todas formas, a veces no es suficiente con instituciones como el Instituto Juan de Mariana y afortunadamente esas otras que tenemos en España. A veces hacen falta personas concretas, personas que inspiren, que ayuden a inspirar a toda una sociedad o a parte de esa sociedad, que lideren, que ilusionen y que animen a gran parte de la sociedad. Creo que es el tipo de personas pues, que hemos tenido hasta ahora, cada vez que hemos tenido una cena como esta, y personas como las que hemos premiado cada año, y sin lugar a dudas es el tipo de persona que es Giancarlo Ibargüen, que es la persona a la que esta noche entregaremos el premio Juan de Mariana. Bienvenidos todos, y de verdad creo que con personas como Giancarlo, como Carlos Alberto Montaner, como Manuel Ayau y como Luis Reich y Anthony de Yassé, el futuro es realmente prometedor. I feel very honored to be here on this very happy occasion to celebrate and recognize one of the great champions of freedom of my generation in the world. The struggle for freedom is universal. And it is perennial. And whether we come from places that have lots of freedom or places like the Cubans that I've been interviewing since I arrived here that have almost no freedom, I think that all human beings
strive to be able to travel their own path of self-discovery that they choose. To me, this is the essence of freedom. And while I think every human being has that yearning inside of them, not all of us are able to blaze trails, inspire others, and lead change in the way that Giancarlo Ibargüen has at Universidad Marroquín. It takes a rare combination of attributes. Obviously, intelligence is one of them, but a person to do what Giancarlo has done also needs courage, curiosity, compassion, vision, optimism, humility, tenacity, and let's not forget a really good sense of humor. And that pretty much describes Giancarlo Ibargüen. They say that we love and admire our friends not only because of who they are, but because of who we are because of them. And all of us who know Giancarlo love and admire him because of who he is, but also because of who we have become in knowing him. And I would go even further to say because of how the world has been enriched by the work that he has done on behalf of freedom. So I would like to propose a toast to Giancarlo, champion of freedom. Rendirle un homenaje a Giancarlo el día de hoy es tal vez uno de los actos de mayor justicia que se puedan hacer. Conozco a Giancarlo desde hace años, lo conocí cuando era profesor joven de la universidad, somos contemporáneos. Giancarlo luego hizo una carrera muy brillante dentro de la propia administración de la universidad y terminó siendo su rector. He podido atestiguar en el transcurso de esos años en Giancarlo un conjunto de virtudes muy notables. En primer lugar, su capacidad de liderazgo. Giancarlo es un líder muy particular. Bondadosamente manda. Y eso no es usual en el mundo hispánico. En un mundo hispánico, en el mundo hispanoamericano, donde decir no es mala educación y donde muchas veces uno esquiva la responsabilidad, Giancarlo tiene un liderazgo positivo, con una sonrisa en la boca, pero con gran autoridad. Era que saber mandar, ser un líder, es, creo yo, una virtud muy importante, además a veces extrañamos entre los liderales. En segundo lugar, Giancarlo tiene una capacidad de trabajo infinita y un talento enorme para hacer las cosas. Es una persona meticulosa, es una persona absolutamente ordenada, es capaz de realizar los más complejos actos y compromisos de la manera más sencilla. Y eso es muy difícil, uno se abruma a veces con una responsabilidad. Giancarlo parece que se divierte cuando le entregan una responsabilidad, él está entretenido por cosas difíciles, que las resuelve con una habilidad y con un talento enormes. Es persistente. Pocas veces he encontrado una persona con la persistencia rayana a la terquedad que exhibe dramáticamente Giancarlo. Por ejemplo, no sé cómo logró que terminara yo dictando clases en la Marroquín y yendo todos los meses a hacerlo. Fue algo que realmente hasta ahora no me explico cómo me logró convencer para que lo hiciera. Y creo que todo lo que él ha hecho es una muestra de ese talento innato para sacar adelante las cosas victoriosamente. Giancarlo podría exhibir múltiples méritos como rector de una universidad, como intelectual, como líder, como faro y guía del liberalismo hispanoamericano.
Pero hablar de sus obras, creo yo que es desmerecerlo, porque la principal de sus obras es su familia. Los conozco a todos, los estimo enormemente, y creo que la mejor manera de juzgar a un hombre es por la calidad de su principal obra, que es la calidad de su familia, que es una enseñanza magnífica que Giancarlo nos ha dado a sus amigos que lo queremos y lo estimamos infinitamente. Por eso, además de atestiguar sus calidades de líder, de dirigente, de intelectual, yo quiero atestiguar en Giancarlo Ibargüen su calidad de amigo, su calidad de ser humano. Una virtud enorme que en este momento, creo yo, honramos todos los aquí presentes y el Instituto Juan de Mariana particularmente, cuando ha querido hacer la entrega de esta distinción el día de hoy. Por eso, con todo orgullo y con todo cariño, para el amigo, para el maestro, para el héroe de la libertad, vaya mi mayor felicitación. Muchas gracias. I'm Alan Russell. I'm chairman of the board of Liberty Fund, and Giancarlo happens to serve on our board. It was almost 1 o'clock last night after doing tapas and tour that I was asked to say a few words, and so I started thinking this morning early, when did I meet Giancarlo? I don't remember. Obviously, he wasn't very impressive to me at that point, or he would have made some kind of a long-term impression on me, like other people, like you heard about Manuel Ayala. I was impressed with him right away when I saw him. So, you know, I got to thinking, my first trip to Guatemala was in 1990. Alex, you remember that, in Antigua? We had a Paulist priest who had the nerve to get up and talk positively about Hayek. And out of that discussion came the formation of the Acton Institute through the efforts of Alex and his folks. And it was just November of 2009, I'm sorry, that they gave Giancarlo a ward, a beautiful award of Don Quixote coming up out of the surf. You know, I don't know whether Giancarlo was at that meeting or not. I don't remember. But you know, I know he's a student at Texas Tech, and you know their reputation. Their students are a little slow, so he may have still been in school at that point. Besides, I had already made a Bastiat plunder at that point because I approved the hiring of Emilio Pacheco for our staff. And he's not even listening to me. Well, he'll hear about it later. But typically in the Bastiat style, there's plunder and inappropriate spending of funds, and maybe I did that with Emilio. What I do remember about Giancarlo was that he was a die-hard Ayn Rander and a disciple of the economic tradition, and was under the spell of an archetypical far-right libertarian Latin oligarch, as Mary O'Grady would write in her August 3, 2001 Wall Street Journal article. You know, the dean of the Bahia School of Economics, Manuel F. Musso Ayala. Musso would have introduced me to Giancarlo probably at a Philadelphia Society meeting or the MPS. I also remember that when I was honored to receive a doctorate from University of Francisco Marroquín, that Ramon Perriata had to stand in for Giancarlo, who ditched the ceremony. Pierre Goodrich, the founder of Liberty Fund, reminded us that life is full of imperfections. Giancarlo's flimsy excuse was that he was participating in a Liberty Fund conference. I have no complaint about Ramon stepping in, because you know, we're blood brothers. We were both elected to the Philadelphia Society at the same meeting in 1996. Well, Giancarlo became rector
of the UFM in 2003, and Liberty Fund's co-sponsored program became operational 2004. So we began working more closely than we had in the past. And then in November of 2006, the general meeting of the Mont Pelerin Society was in Guatemala, and Giancarlo served as the general director. Two events came out of that meeting. The first is I would become involved as a volunteer of the Hogar Rafael Ayala Orphanage in Guatemala, where I have 12 granddaughters between the ages of 14 and 19, and I work on them with a woodworking shop. I go to Guatemala about 9 times a year to work with them. But the other thing that happened at that meeting was I decided that Giancarlo's credentials qualified him for consideration as a member of the board of directors as Pierre Goodrich writes in the Liberty Fund Basic Memorandum. So on February the 13th, 2007, I recommended that to the board of directors the election of Giancarlo, which they did. We became good friends, and since that time I've been to Guatemala many times, not only to work with the university, but also at the Hogar, a favorite stopping spot of mine. If you want to hear something about it, be prepared to spend the evening, because I can do that. We really became good friends. Then Giancarlo joined the investment committee of the board, and we traveled to look at our investment managers. We became good enough friends that he actually took me home to meet his mother. That's a big event. I guess if I were a girl, it would be a big event, but maybe not as a guy. You know, and all along this time, whenever I attended a Liberty Fund conference or listened to Giancarlo, he was always for private property and the rule of law. Well, and then I remember making a trip to Giancarlo's home. As we approached Giancarlo's home, his voice became weak and trembling, and he was asking for forgiveness. Well, you asked, he already knows. You asked what this forgiveness was for, is that he had taken the cuneiform, the amagi that I have here and on my tie, and he had commissioned 2 art pieces. Well, if it's not a illegal act from a legal standpoint, it certainly is from a moral standpoint, because it's our icon. It's not his, but he adopted it. I don't know where the rule of law and property rights goes with that, Giancarlo, but I do recall him being pretty nervous about it. All kidding aside, Giancarlo, it's been a privilege of mine to be associated with you, to be your co-warrior in this battle for freedom. You're deserving of this, and well-deserving in this award you're going to receive tonight. Congratulations. Ya todo, entiendo, se ha dicho a propósito del talento de Giancarlo, de su capacidad, y solo quiero referir una anécdota que en rigor de verdad va a subrayar todo lo ya dicho por quienes me precedieron. Yo conocí a Giancarlo justamente en un Liberty Fund, en un coloquio de la Liberty Fund, pero no como participante, sino que después de la cena en un hospitality, ¿verdad? Y me acuerdo que conversamos y él hacía las preguntas y yo respondía, y como les dije antes, yo soy argentino, entonces con mis respuestas, por supuesto, trataba de impresionar y decir algo interesante. Y después de hablar largo rato, le dije, bueno, nos vemos mañana en el coloquio. Y no sé si él lo recuerda, pero me dijo, no, yo no soy participante del coloquio. Entonces yo, que no lo conocía, por cierto, le digo, como me había hablado mucho de Nozick y bien, le encantaba Nozick, que le gustaba hablar de Nozick, le sigue gustando muchísimo, digo, tú eres profesor de la Marroquín. Me dijo, no soy el profesor, no soy profesor aquí. Tengo funciones directivas. Entonces yo lo miré, él estaba sentado entre todos nosotros tomando un zacapa o qué. Y entonces le digo, bueno, serás decano, serás el decano aquí. Y él, bueno, tal cual todos lo conocemos, así con esa humildad que siempre lo caracteriza y nada, poniendo todo su hacer y su persona por delante de cualquier tarjeta o qué,
Me dijo, no, yo soy el rector. Ya dije, bueno, este es un rector distinto, porque yo no conozco rectores de universidades importantes que no se presenten con la tarjeta y sacando pecho. Y él, nada, me había estado entrevistando por media hora, como lo hace con todo el mundo, interesándose por lo que los demás pueden aportar y tratando de sumar gente a la causa de las ideas liberales. Así que dije, este tipo es distinto, diferente. A mí me sorprendió mucho esa actitud. Pero al año siguiente, y en una ocasión también accidental, yo deslicé un comentario y sin ser amigo de él dije, bueno, casualmente hice un comentario casi de familia, porque dije, mi hermana está tomando una medicina, y él me dijo, no, sí, pero hay medicinas más avanzadas que esas. Y a las 6 de la tarde en el hotel en el que yo estaba llegó un sobre que él me mandaba con un reporte del internet y con datos de esa medicina. Yo dije, pero este es el rector que está ocupado de los coloquios, de la Mont Pelerin, de las cátedras, de los profesores, de las cuestiones internacionales, y a las 6 de la tarde me está mandando un sobre a mí que yo lo vi 2 o 3 veces. Así que ahí ya me convencí. Después fui 10 años seguidos a Guatemala, más de 15 veces, así que podría contarle hasta las 2 de la mañana una y otra de estas vivencias que estoy compartiendo, que son muy personales, pero que definen a una persona en sus pequeños gestos. Y en rigor de verdad siento que sí, efectivamente se está premiando a un campeón de la libertad, pero a una persona que dicho en un término académico, es como un tipo que empuja la ley de Say, pero en términos morales. Porque Giancarlo es una persona que da más de lo que los demás le pedimos, da siempre antes de que se lo pidamos y da aunque no se lo pidamos. Entonces, si la ley de Say en el fondo a nosotros nos dice algo, moralmente nos tiene que decir mucho más. Es un campeón de la libertad y además de eso, es una persona que demuestra que se puede amar la libertad desde la virtud, que eso es mucho más importante. Gracias, Giancarlo, felicitaciones, y felicitaciones al Juan de Mariana, porque en rigor de verdad este premio corresponde, pero además, como diría Adam Smith, en el último caso al Juan de Mariana le conviene mucho. Solo en el último caso. Primero corresponde, pero en el último caso al Juan de Mariana le conviene mucho, porque este premio a partir de hoy vale mucho más. Felicitaciones. Antes de conocer a Giancarlo, yo leía unas columnas en un periódico de un tal Juan Galtón. Obviamente Juan Galtón en español, en inglés John Galt. Entonces, y las leía y no sabía quién era. Años después llegué a descubrir que el famoso Juan Galtón era Giancarlo Ibargüen, que desde el Centro de Estudios Económicos Sociales mandaba sus columnas a un periódico vespertino que en ese momento leían pocos, pero esas columnas tenían un espacio muy codiciado, y era precisamente Giancarlo expresando ahí sus ideas libertarias y liberales desde muy pequeña edad, desde muy joven. De hecho, él entró a ser uno de los fiduciarios de la Universidad Francisco Marroquín a los 28 años, siendo ya anteriormente director del Centro de Estudios Económicos, que es el centro de estudios fundado por Manuel Ayao y que permitió que luego se fundara la Universidad Francisco Marroquín. Pero bueno, esta anécdota a mí me trae muy buenos recuerdos, porque creo que si tuviera que describir a Giancarlo en una palabra, pensaría en los héroes de los libros que escribió Ayn Rand, un John Galt o un Hans Riden en El Manantial. Creo que si Ayn Rand hubiera conocido a Giancarlo, John Galt y Hans Riden se hubieran quedado cortos. Francamente, esa es la impresión que tengo de él, de su trabajo. Walter Castro acaba de decir la cantidad de trabajo que es capaz de realizar Giancarlo, y los que trabajamos con él nos damos cuenta, porque todos los días recibimos infinidad de correos, y una vez a la semana o 2 veces a la semana, cuando nos juntamos a comentarlos, pues algunos no hemos leído todos, hay que ser sinceros en esto, y dice, pero si solo les mando una fracción de lo que yo leo, solo les escojo lo más selecto. Pero así es Giancarlo. Giancarlo es una máquina imparable, incansable de trabajar, promoviendo las ideas de la libertad, promoviendo que todos hagan estas
que todos puedan explotar al máximo su conocimiento, así como le pasó a Walter, en distintos puntos, fomentando, ayudando siempre a que otros profesionales defiendan la libertad por sí misma, no porque es más eficiente, porque resultó que después de muchos años descubrimos que era más eficiente que las alternativas. No, por principio. Este es Giancarlo, el que defiende el principio, como el Han Riden, que depende de los principios, aunque le esté cayendo palo todo el tiempo, ahí va. Y luego, otra característica que es muy de Giancarlo y que por eso yo creo que es muy grande, y es que ha hecho tantas cosas que la gente no sabe. Hay muchas que yo no puedo contar y otras que me atrevería brevemente, porque en los grandes proyectos que se han logrado en nuestro país, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, Giancarlo es el papá intelectual de esta criatura. Y sin embargo, él se retira y dejó paso a los que políticamente podían hacer que esta ley pudiera pasar. Una ley que es hoy en día la ley posiblemente de las mejores del mundo, no es perfecta, pero donde permite que haya libertad, que se intercambien las frecuencias radioeléctricas, que los precios de las telecomunicaciones sean lo más barato posible y que hayan más teléfonos celulares hoy en día que habitantes en nuestro propio país, siendo un país pobre, Guatemala. Pero así como está en esta situación, como esta ley, han habido otros casos donde las ideas, los puntos han motivado, ha sido la chispa para que otros puedan alcanzar esa libertad o puedan desarrollar sus trabajos sin tener él que tomarse el crédito. Y eso es algo que admiro mucho de Giancarlo. Siempre está atrás, siempre está liderando, motivando a otros, dando el crédito a los demás, cuando realmente él es el que se merece este crédito. Por eso yo creo que este premio de Juan de Mariana es muy bien merecido y creo que honra, como dijo Walter, y no es por ser arrogante ni prepotente, pero creo que honra mucho al Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias. Mucho sudaca esta noche. Oye, hay una cantidad enorme, tú. Incluso arriba del escenario, que ya es el no va más. Ha habido bastantes arriba del escenario. Hasta dejaron entrar a Walter Castro, que era una cosa. Y Enrique, bueno. Y Ramón y tantos amigos. Es un verdadero placer. Si recordáis, cuando le dimos el premio al Muso, y yo dije estas palabras que voy a decir ahora, resumí lo del Muso en la palabra milagro. Ahora voy a resumir el premio a Giancarlo Ibargüen con otra palabra, que es la palabra interpelación. Yo creo que Giancarlo y todos los guatemaltecos, lo que habéis hecho, esta maravilla de la Marroquín, nos interpeláis, sobre todo a los españoles. Una de las cosas que he aprendido en estos, llevo más años aquí que allí, Dios santo, es aprender lo que es América Latina. Y toda esta tontería de el daño que nos hicieron los europeos a los latinoamericanos en el pasado, no, ningún daño. Yo creo que el daño nos lo están haciendo ahora, cuando nos pintan como una especie de caricatura, ¿no? En donde es la caricatura del atraso, la caricatura, incluso la caricatura de la dictadura, o la caricatura de la violación de los derechos humanos. Desde aquí tú, como si aquí pudieran dar lecciones de algo a alguien. Desde luego no de eso, ni media broma, Pues resulta que allí pues nos pueden dar lecciones, ¿no? Y desde luego nos pueden dar lecciones de hacer esta empresa extraordinaria que es la Universidad Francisco Marroquín, en donde Giancarlo Ibargüen ha dado pues muchos años, mucho trabajo y mucho ejemplo a todos nosotros. Ha sido comentado por varios de los amigos que me han precedido de que Giancarlo honra al premio y no tanto como el premio a él. Pues mirad,
es una exigencia. Por eso digo que es una interpelación. Giancarlo Ibargüen nos interpela y nos dice, ¿pero qué hacéis tú? ¿Pero qué hacéis en España? Deberíais tener, pues, 40 universidades Francisco Marroquín. Y no las tenemos. Bueno, espero que Gabriel Calzada consiga alguna. Antes de que yo me muera, igual consigue alguna. Pero nos lo exige. Sí en América Latina, sí en Guatemala, ese pequeño país, ese país pobre que decía Ramón. Si habéis conseguido esto, pues es el ejemplo y es la exigencia. El premio Juan de Mariana premia a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Y por eso se lo vamos a dar ahora a Giancarlo Ibargüen. Muchas gracias. Por Dios. Buenas noches, señoras, señores, amigos, todos. Para mí es tan emocionante estar rodeado de tan buenos y admirados amigos, estar con mi familia. Tengo presente a mi madre, a mi suegra y a todos mis hijos y por supuesto a mi mejor mitad, Isabel. Y no digamos todos los amigos que me acompañan de la Universidad Marroquín, que están aquí presentes. Sin ellos el trabajo que yo he llevado con tanto orgullo y con tanta pasión en la universidad hubiera sido imposible. Y no digamos también los amigos que nos han acompañado de tierras lejanas y tantos amigos españoles que admiramos muchísimo en Guatemala. Me siento de verdad abrumado por la concesión de este prestigioso premio. Cuando Gabriel Calzada me dio tan agradable noticia, le pregunté si no se habrían equivocado. En serio, y él puede atestiguar de esto. Con todo, lo agradezco y recibo como un reconocimiento a la Universidad Francisco Marroquín en la que trabajo y a la que he dedicado gran parte de mi vida. Cuando en 1971 Manuel Ayao, nuestro querido muso, como cariñosamente lo tratábamos, y sus partidarios, improvisadores rebeldes, como se hacían llamar ellos, fundaron la UFM, lograron algo que pocas personas habían alcanzado y quizá ni siquiera intentado antes. Desarrollaron un nuevo modelo para promover las ideas liberales en el mundo. Con su gran creatividad y espíritu emprendedor, Ayao diseñó una institución que no ha dejado de crecer y cuyo impacto se percibe inequívocamente a nivel internacional. El ideario de la Universidad Francisco Marroquín se basa en la filosofía liberal y abarca todos los aspectos de la estructura institucional: organización, administración, actividades docentes y relación con la sociedad. A pesar de que somos una institución sin fines de lucro, la universidad opera como si lo fuera, en el sentido que sometemos nuestras propias decisiones y actividades, lo mismo que las de nuestro personal, a la disciplina del mercado, a la ley de la oferta y la demanda. La UFM ha desafiado el concepto de la academia tradicional, no suscribe contratos permanentes con los integrantes del claustro. Sus directivos son empresarios y emprendedores. A los directores de los diversos departamentos se les exige atenerse a un presupuesto equilibrado.
Con el propósito de realizar nuestra labor como educadores, la universidad no participa en asuntos políticos, en su lugar se centra en cuestiones esenciales que trascienden los problemas contemporáneos. En la UFM no aceptamos donaciones de ningún gobierno. Damos a conocer a todos los estudiantes, independientemente de la carrera que cursen, el origen de la riqueza y la causa de la misma. De visita ahora por España con mi familia, encontramos en la Plaza Mayor de Gandía un rótulo, ahora llamada Plaza de los Indignados, y el rótulo tristemente dice lo siguiente, que es la tarea que nos hemos dado dispuesto en Amarroquín, es a refutar este mito o esta manera tan equivocada de ver la economía. Esto es lo que decía el rótulo, manuscrito por cierto. El origen de las fortunas está en la miseria de los pobres. ¿Qué tan errado está ese rótulo? ¿Cuánto trabajo nos hace falta para corregir la falta de comprensión de la economía? En los programas de estudio de licenciatura incluimos 4 cursos fundamentales de un semestre de duración cada uno, 2 de ellos en los que se estudian los procesos económicos desde la perspectiva austríaca. Comienzan con un análisis de la ley de costos comparados como componente fundamental del desarrollo de la sociedad. El pensum incluye también competencia y emprendimiento, formación de precios, el papel de la propiedad privada, dinero y banca, Jesús, por supuesto, inflación, tasas de interés y costos de la intervención estatal. En los otros 2 cursos se tratan temas relacionados con la libertad como concepto filosófico. Uno está basado en los fundamentos de la libertad de Hayek y su análisis de la evolución de los conceptos de libertad, de Estado de Derecho, uso del conocimiento en la sociedad y poder creativo de las sociedades libres. El otro incluye lecturas de la acción humana y liberalismo, de Mises, entre otras. Se centra también en la economía austríaca y la influencia de la filosofía en la historia del pensamiento económico. También se brinda en él un análisis crítico del socialismo. Los estudiantes de licenciatura deben tomar un 5.º curso en el que se les enseña a analizar los problemas cotidianos reales con la ayuda del conocimiento y los demás instrumentos que se les han proporcionado en los cursos fundamentales. Estos cursos responden a las intenciones de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín. Ahora bien, cabe preguntarse si aún con todos estos esfuerzos y tomando en cuenta los nuevos medios tecnológicos, cumplimos con la misión de la universidad. La explosión informática cambia de manera decisiva el entorno universitario. Como lo ha dicho Eric Schmidt, que hasta hace poco tenía las riendas de la empresa Google, dijo lo siguiente: ahora creamos tanta información en 2 días como lo hicimos antes desde el inicio de la civilización hasta el año 2003. A la luz de tales cambios, debemos repensar nuestra tarea educativa. ¿De qué manera nos afectan en este sentido los nuevos medios? ¿Hasta qué punto transmitimos a nuestros alumnos los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables? ¿Cómo cultivar el carácter? Vuelvo a preguntar, ¿cómo cultivar el carácter y el espíritu liberal en nuestros alumnos? Además de la explosión informática, la educación superior afronta 2 tendencias adicionales que marcarán su futuro. De hecho, lo marcan ya hoy. Por un lado, están los avances exponenciales en la capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos. La eficiencia económica, la capacidad de procesamiento y la transmisión de datos se duplican cada año. En 1967, la velocidad de un ordenador IBM era de 0.25 millones de instrucciones por segundo y costaba 11 millones de dólares. Hoy encontramos en plaza ordenadores personales que procesan 20.000 millones de instrucciones por segundo y cuestan menos de $2.000. Por otro lado, nos encontramos en transición hacia una era de gran complejidad y de asuntos de gran escala. Estos grandes avances tecnológicos inciden en la vida media de los conocimientos obtenidos en la universidad. Al poco tiempo de graduarse, y se los dice aquí un ingeniero eléctrico, al poco tiempo de graduarse, los conocimientos técnicos o vocacionales adquiridos por los alumnos son obsoletos. Si antes el valor de los estudios radicaba en el volumen de conocimientos adquiridos, un stock de conocimiento eminentemente algo estático,
Ahora lo que tiene valor es la participación en la creación de nuevo conocimiento, un flujo eminentemente dinámico. En el primer caso, el pasado, la enseñanza era lectiva e individual, o tenía que serlo. El profesor dictaba la cátedra y los alumnos escuchaban atentamente y tomaban nota. En este sentido, el profesor era, entre comillas, un dictador. En el aula, y la pedagogía era coercitiva. En el segundo caso, el presente, la enseñanza es colectiva y socrática. El profesor es un liberador de la creatividad e inteligencia propias de cada alumno y la pedagogía es no coercitiva. El profesor es un tutor que lanza preguntas y son los alumnos quienes tienen que responderlas. En este escenario, las preguntas son más importantes que las respuestas. Lo que se pretende es que los alumnos desarrollen habilidades para aprender a aprender. Se trata de una nueva cultura del aprendizaje, como se ha titulado un nuevo libro sobre el tema. La pedagogía coercitiva limita las posibilidades de acción de los alumnos en el aula. La no coercitiva potencializa las posibilidades de acción de los mismos. Con la pedagogía no coercitiva se pretende que nadie obliga a nadie más a creer algo mediante la fuerza, sino por convencimiento propio. Tomando en consideración las tendencias antes mencionadas, hace algún tiempo iniciamos en la universidad una revolución pedagógica, aún por supuesto en construcción y nos falta mucho por aprender. El enfoque de la docencia en los salones de clase, en lugar de poner el énfasis en la enseñanza lectiva, empezó a ponerse en la cultura del aprendizaje, mediante el uso intensivo de la práctica socrática. Estamos pasando de una cultura de dominio y control, donde el profesor es el centro de experiencia del estudiante, a un modelo más dinámico, en el que los estudiantes participan activamente en la facilitación de ese aprendizaje. Este modelo permite que, con la guía del profesor, los alumnos aprendan a ser responsables de su proceso de aprendizaje y a dominar su plan de estudios. Los salones de clase a los que los estudiantes asiste y en los que participa con otros activamente, facilitan un ambiente de interacciones sociales complejas y de normas de comportamiento, que se traduce en una cultura de la independencia intelectual, la innovación, el descubrimiento y un aprendizaje genuino. Creemos que el método socrático es la mejor técnica para que los estudiantes exploren el significado de la libertad. Son numerosas las analogías del pensamiento hayekiano y el proceso de mercado con el aprendizaje y la cultura pedagógica, y siempre formarán parte del aprendizaje de nuestros estudiantes. De esta forma pretendemos cultivar también el carácter liberal de nuestros alumnos. En el año de 2008 nos visitó Jimmy Wales, el fundador de la Wikipedia, y él le contaba a nuestros alumnos cómo se inspiró en Hayek y particularmente en el uso del conocimiento en sociedad para hacer la enciclopedia Wikipedia. Y se dan cuenta, lo que está haciendo Wikipedia está aprovechando el conocimiento que está disperso y lo pone a disposición de un mercado muy diferente al tradicional, pero ahí está, un mercado de conocimiento. Hayek describía el proceso competitivo del mercado como un proceso de descubrimiento. De igual manera, en un mundo cada vez más complejo e inundado por la información, nosotros podemos decir que lo que ocurre con el método socrático es también un proceso de descubrimiento. Si reconocemos que existe una similitud conceptual entre los procesos de mercado y los procesos educativos, podemos llegar a conclusiones interesantes. Así como el descubrimiento económico requiere el proceso competitivo del mercado para proporcionar información y retroalimentación con el fin de corregir errores, la conversación abierta y socrática entre alumnos es esencial para el aprendizaje. Las reflexiones y refutaciones de los alumnos crean un orden policéntrico y competitivo dentro del aula. Tales reflexiones y refutaciones son equivalentes al proceso experimental de ensayo y error de la competencia en el mercado. El aprendizaje emerge, por así decirlo, en un ambiente en que las ideas de los alumnos compiten entre ellas y generan un orden espontáneo. El profesor no puede ni debe pretender que goza de todos los conocimientos, ni siquiera en el área en la que se supone que es un experto.
Con seguridad conoce más a fondo la materia que se trata en el aula. Sin embargo, no puede conocer todas las vertientes, las variantes, las posibilidades combinatorias que pueden surgir de un diálogo socrático en un grupo de alumnos que honestamente desean cultivar su curiosidad intelectual. En el diálogo socrático, el aprendizaje empieza cuando los alumnos se preguntan a sí mismos cómo es posible algo dentro de un conjunto dado de enunciados, hechos, teorías o mundos posibles. Pero el diálogo socrático no es del todo exitoso hasta que mediante él se exploran tensiones y exclusiones, coherencias e incompatibilidades entre las cosas sobre las cuales se reflexiona. En una clase enfocada según el diálogo socrático y a la par de sus compañeros, el alumno explora, reconoce, especula, registra, enmienda, refuta e inquiere con diligencia sobre las ideas en cuestión, de tal suerte que resulten coherentes y más aprehensibles. En un aula socrática el ambiente es dinámico y el centro es el propio alumno. En un aula socrática el profesor es, a la par que un facilitador, un alumno más. Esta carrera socrática tiene por objeto cultivar las ideas, el espíritu y el carácter auténticamente liberal en nuestros alumnos. En la UFM nos hemos propuesto inculcar en ellos la excelencia y el asombro por las ideas, en un ambiente de clase que imita la forma como las personas libres y responsables crean prosperidad y se superan a sí mismas, en un aprendizaje basado en conversaciones, en un ejercicio de prueba y error, y no mediante planificación centrada del aprendizaje. ¿Qué mejor manera de absorber el liberalismo que vivirlo como un ejercicio y una tarea? Si hemos de alcanzar el anhelado progreso en el siglo XXI, al tiempo que desarrollar y asegurar instituciones que protejan la libertad y los derechos individuales, nuestras nociones sobre lo que constituye un ambiente apropiado para el aprendizaje deben cambiar radicalmente. En mi opinión, los nuevos medios tecnológicos han cambiado la pedagogía de una manera fundamental. Debemos repensar sobre las técnicas, cómo aprendemos realmente y qué es lo que aprendemos o necesitamos aprender. Debemos cultivar en nuestros alumnos una mente abierta, con suficiente sentido creativo, para adaptarse al cambio constante, compenetrarse con sus compañeros, escuchando atentamente lo que se dice entre ellos y su entorno, y hacer todo esto con la mayor humildad. Aquí termino y quiero aprovechar a agradecerle al Instituto Juan de Mariana, a Gabriel, por la invitación que se me ha hecho, el reconocimiento. Gabriel, siempre estaremos muy agradecidos contigo, y quienes se refirieron a mi persona, Mary, Enrique, Alan, Ramón, Carlos, y creo que estoy omitiendo... Walter, aquí te tengo, Walter, no te miraba. Muchísimas gracias por sus palabras y a todos muy buenas noches. Gracias. No, aquí me quedo. Gracias.